Hola amigos, ¿cómo están? Ya fui a ver la película de Oppenheimer y debo decir que es una de las mejores películas que ha salido este año. Como muchos ya han de saber, es una película biográfica de la vida del padre de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer, quien lideró el proyecto Manhattan, proyecto que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Antes de continuar, debo avisarte que este video contiene spoilers de la película, así que si no la has visto, te recomiendo que pares aquí el video y vayas a ver la película. Ahora bien, si no te importan los spoilers, quédate. La película se estrenó el 21 de julio del 2023 y yo les aseguro que es una de las mejores películas del año, de lejos. La trama es muy interesante y cuenta con actores de gran calidad, como lo son Cillian Murphy y Robert Downey Jr. Hay escenas que son a color y hay escenas que son en blanco y negro. Por lo que yo tengo entendido, esto se hace para ver las dos caras de la moneda. Es decir, las escenas de blanco y negro se utilizan para ver la perspectiva de cómo vio el acontecimiento el mundo. Las escenas a color son para ver la perspectiva de Oppenheimer. La película se puede dividir en dos partes. La primera parte nos cuentan parte de la vida de Oppenheimer, sus estudios y posición política. De aquí podemos destacar varias cosas, como por ejemplo, se interesó en la física teórica cuando fue a estudiar a la Universidad de Cambridge. Después siguió sus estudios en Alemania, y allí es donde conoció al personaje que sería su rival más adelante, Werner Heisenberg, y al igual que Oppenheimer buscaría crear el arma de destrucción masiva más grande de la historia. Regresando con Oppenheimer, al culminar sus estudios regresó a los Estados Unidos como un experto en física, matemáticas y miembro del Consejo de Investigación Nacional. A principios de 1928, Oppenheimer empezó a dar clases en la Universidad de Berkeley en California. Ahí fue donde conoció a Ernest Lawrence, con el cual entablaría una gran amistad y trabajaría junto a él para probar varias de sus teorías en su proyecto del ciclotrón. Algunos de los trabajos más importantes de Oppenheimer fueron la teoría cuántica de campos, su contribución en la teoría de los rayos Bohr, desarrolló descripciones que ayudaron a describir el túnel cuántico, y por último, pero no menos importante, fue el primero en afirmar lo que se conoce como agujero negro. Otra de las cosas o de los puntos importantes de la vida de Oppenheimer que se toma en cuenta en la película es su posición política, en la cual este afirma nunca haber estado involucrado o ser parte del comunismo. Sin embargo, sí llegó a utilizar sus fondos y moverlos a través del Partido Comunista para apoyar a las personas, por ejemplo, en la Guerra Civil Española y también durante la Segunda Guerra Mundial. Las formas en las que Oppenheimer se involucró en el comunismo fueron por parte de su hermano, el cual sí pertenecía al Partido Comunista, y también por parte de la hija de un profesor de literatura de la Universidad de Berkeley, con la cual Oppenheimer tuvo una relación. Bueno, ya que saben parte de la vida de Oppenheimer, o al menos muy reducidamente, ¿por qué no vamos directo al proyecto que lo catapultaría como uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad? Este proyecto se inició durante la Segunda Guerra Mundial con el propósito de crear la primera bomba atómica. Y el proyecto se inició en cuanto Albert Einstein le mandó una carta al presidente explicándole lo que estaban haciendo los nazis, que habían logrado algo llamado la fisión. Esto alertó a los altos mandos de los Estados Unidos, y así fue como Leslie Groves reclutó a Oppenheimer para dirigir el proyecto Manhattan. Él tenía sus dudas sobre ese hombre, sin embargo, dijo que era la mejor opción para dirigir un proyecto tan importante como ese. Oppenheimer se puso manos a la obra de inmediato, reclutando a varios científicos de renombre y además dándole instrucciones al general Groves de que el proyecto se llevaría a cabo en Los Álamos, Nuevo México. Esto debido a que para Oppenheimer ese lugar tenía un aspecto sentimental, ya que compró un rancho ahí y además tenía recuerdos de niño. Bueno, el punto es que hizo el general Groves construir un pueblo para los científicos y sus familias, porque así garantizaba de que ellos querrían estar trabajando. La organización se daría a través de 4 departamentos que se compartimentarían entre sí y además se comunicarían a través de trenes, debido a que esa era la vía más segura. Durante el proyecto se creó la teoría de que la explosión y el calor serían tan intensos que podrían incendiar la atmósfera y así acabar con el planeta. Pero tiempo después
esa teoría fue descartada. Oppenheimer estuvo en todo el proyecto, tanto intelectual como físicamente. Él era la cara del proyecto en sí mismo. Y así llegamos al 16 de julio de 1945 con la prueba de la primera bomba atómica. Oppenheimer la llamó Trinity, que significa las tres caras del diablo. Durante el proyecto, varias personas pusieron gafas protectoras y además bloqueador solar por miedo a quemarse. Al finalizar la prueba, Oppenheimer citó un verso de un poema que había escuchado antes: ahora soy la muerte, el destructor de mundos. Debido a que la prueba fue todo un éxito, se le informó inmediatamente al presidente Harry S. Truman que la bomba estaba lista y que lo que quedaba era mostrarles poder al mundo. Sin embargo, para este punto de la historia, Alemania ya se había rendido y Hitler se había suicidado. El único enemigo que quedaba era Japón, el cual presentaba gran resistencia a rendirse. Debido a eso, el presidente quiso optar por atacar a Japón con esta nueva arma, ya que según él, así se podrían ahorrar tiempo y salvar vidas, lo cual es irónico. Oppenheimer, junto con varios científicos militares, estaban en un gran desacuerdo de que el arma se utilizara con personas vivas, y ellos creían que con la demostración que se hizo durante el experimento en Los Álamos bastaría para hacer que Japón se rindiera. Pero aún así, Truman quería dejar clara su posición geopolítica con el resto del mundo, ya que sabía lo que podría suceder en una posguerra. Y así es como llegamos al 6 de agosto de 1945, cuando la bomba llamada Little Boy a bordo de la nave llamada Enola Gay fue lanzada en contra de Hiroshima, y 3 días después la bomba de Nagasaki, matando así a miles de personas y creando uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad. Tiempo después de ese acontecimiento, Oppenheimer se reunió con el presidente Truman, el cual expresó su preocupación debido a que no sabía cuánto tiempo le tomaría a los rusos crear la bomba atómica. Oppenheimer expresó su preocupación y además le dijo al presidente que se sentía con las manos manchadas de sangre y que se arrepentía de haber creado la bomba. Truman no lo tomó bien y pidió nunca más volver a ver a Oppenheimer. Pues se lloró, ya que Oppenheimer quebró en llanto en frente del presidente. Después de eso, se convirtió en un portavoz en contra de la carrera armamentista nuclear. Estaba convencido de que para detener este tipo de carrera armamentista era necesaria la creación de un organismo transnacional como la Organización de las Naciones Unidas. Y eso es en esencia la primera parte de la película. Sin embargo, la segunda parte nos muestra las consecuencias de esta misma. Por ejemplo, Oppenheimer, y debido a sus conexiones con el comunismo, se hizo muy enemigo del FBI y de su jefe Edgar Hoover. Otro de los enemigos que hizo fue Lewis Strauss, ya que lo humilló en una junta de congreso y lo hizo quedar mal. Por último, pero no menos importante, el senador Brent McMahon, quien fue creador de la ley de la energía atómica en 1946. Sin embargo, la historia entre Oppenheimer y Strauss es más compleja de lo que se ve. Con el propósito de alejar a Oppenheimer de los secretos nucleares y de revocarle su permiso de seguridad, y la acusó de espionaje. Y la segunda parte de la película se enfoca en mostrarnos todo este proceso de auditorías por las cuales Oppenheimer tuvo que pasar. Y ya para concluir, debo decir que fue un hombre que lamentó mucho su creación, ya que sabía que había creado el arma con el poder destructivo más grande hasta la fecha. Hay una parte donde explican una persona, un militar, no recuerdo bien, que dice que no espera a ver el día donde un misil lleve una ojiva nuclear. Y ahí es donde él se puso a pensar. De hecho, hay una escena donde va él en un carro y se ve una especie de misil. Esa escena la pasan al principio y al final de la película. También tiene una conversación al final con Albert Einstein, donde este le explica que al final le van a dar las gracias a él, pero no va a ser él en realidad. Cierto, además esta escena tiene mucho que ver porque esta escena se muestra al principio desde la perspectiva de Strauss, ya que él trabajó con él después de trabajar en Berkeley. Al final de esta conversación, Strauss no le dice nada, bueno, más bien Albert Einstein no le dice nada a Strauss, y esto le preocupa, porque ¿qué fue lo que le dijo? Al final de la película nos muestran qué fue lo que le dijo. No lo voy a decir, es mejor que vean la película, y si no la han visto, vayan a verla. Y por último, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que vale la pena o valió la pena que Estados Unidos lanzara las bombas atómicas
atómicas o no. Es una razón ética. En mi opinión, yo creo que no hacía falta que se hiciera, ya que era cuestión de tiempo para que los japoneses se rindieran, porque ya no tenían ningún aliado que les echara la mano. Pero dicen que era para demostrar el poder geopolítico que se venía en la era nuclear. Y bueno, esas son mis conclusiones. Mi nombre es Manuel, me despido. Deja tu opinión en los comentarios y espero te haya gustado el video y te haya entretenido. Bueno, chao.